se me despertó una enfermedad autoinmune que prácticamente me estaba literalmente matando. Mi médico me dijo, estás muy mal. Cuando el médico dijo, te hacemos esto, no hay nada más desde la ciencia, dije, ok, perfecto, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, súmale la maternidad. Me estaba inaugurando como madre, no sabía lactar, no sabía sacar gases, no sabía nada y tampoco sabía cómo morir. Entonces, si me voy a morir, por lo menos quiero morir feliz. Pero entonces entendí que había una lucha interna. ¿Y cuál era esa lucha interna? Aceptarme. Empecé a reprogramar mi mente sin saber en ese entonces que era una reprogramación. Bienvenidos a Desprográmate. Hoy tenemos un episodio maravilloso. Este libro que están viendo acá lo escribió Luisa Rodríguez, nuestra invitada de hoy, donde vamos a hablar sobre el ego, vamos a hablar un poco sobre su historia, cómo llega a ese despertar, para que ustedes en este podcast, que ya saben, la idea es que se desprogramen, que sepan cuáles son esas creencias, que esos pensamientos que de pronto pueden empezar a cambiar, que de pronto pueden empezar a mutar, para empezar a vivir esa vida que si quieren, esa vida en paz, en tranquilidad y, por qué no, en abundancia, en felicidad y en todas esas cosas mundanas que también hacen parte de este rollo espiritual. No se trata de decir algo está bien, algo está mal, sino de disfrutar toda la experiencia como está. Un libro increíble, es un libro que llegó a mi vida, que justamente ahorita, antes de empezar, estábamos hablando. ¿Cómo conociste el libro? No, pues no tengo ni idea. En este momento estoy tratando de recordar, pero creo que lo primero que me llamó la atención fueron como los peces y dije, esto está chévere. Y pues la conciencia, que siempre ha sido un tema para mí muy, muy importante. Les recomiendo, si tienen la oportunidad de leerse el libro, realmente está la historia mucho más detallada, mucho más condensada, para que ustedes puedan adentrarse un poco en esa vida de Luisa, entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió y cómo a través de eso surge esa transformación de la que vamos a hablar hoy. Luisa, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. No, David, yo encantada, muchísimas gracias a ti. Bueno, contémosle a la gente de pronto que no te conoce, ¿quién es Luisa? ¿Por qué escribir un libro? Bueno, eso de quién es uno es una pregunta que siempre nos lleva a pensar, a repensar y a recrearnos una vez más, porque es muy difícil decir quiénes somos. Pues nosotros no nos conocemos y desde ese desconocimiento, cuando nos preguntan, a la vez podemos ser todo y a la vez ser la nada. Pero en esta realidad me podría describir a mí como una buscadora del amor, básicamente, una buscadora del amor, y dentro de ese camino de búsqueda del amor que me lleva a mí misma, pues me he descubierto en mis múltiples facetas. Entonces podría resumirme en una sola palabra: búsqueda. Ok. ¿Y cómo empieza ese camino tuyo? ¿Cómo empiezas a caminar? Eres abogada y ahorita estás dedicada a la medicina china. Eh, ¿cómo sucede ese despertar, esa desprogramación, ese momento en que uno dice, esta vida no es lo que yo pensé? Porque le di una vuelta, un giro total a mi vida. Pues a ver, porque yo siempre me sentí rara. Y es que a la larga todos somos raros. Todos nosotros tenemos nuestra, digamos, por decir algo, locura. Y qué rico no estar tan cuerdos, porque la vida sería muy aburrida si uno está tan cuerdo. Entonces siempre me sentí muy rara, pero sabía que debía cumplir soy una persona muy responsable. Entonces yo siempre supe que tenía que tener una carrera. Igual me gusta mucho el estudio, soy una gran apasionada, creo que estudiar es un hobby para mí. Yo le digo a mi familia, preocúpense el día que no estudie. Ese día algo está mal en mí, porque constantemente estoy aprendiendo. Me encanta el conocimiento. Como me resumí ahorita, soy una buscadora, entonces en esa búsqueda, pues me encanta indagar, me encanta estudiar, me encanta aprender. El mundo está tan lleno de cosas que qué pereza uno quedarse tan limitado. Entonces, dentro de esa exploración y de esa responsabilidad, siempre me gustó irme por el derecho, porque quería estudiar, quería ayudar, quería escoger una carrera que ayudara. Básicamente siempre tuve un perfil muy hacia la medicina, entre la medicina y el derecho, que a la larga se parecen, pero pues sus funciones son diversas, son diferentes. Entonces opté por irme por el derecho y terminé mi carrera. Me encantaba mi carrera, quería ayudar, pero siempre había algo en mí que me hacía sentir que del todo no estaba tan plena,
como soy una buscadora, repito y repito, yo hacía y lograba todo lo que yo quería. Entonces, ¿qué quiero? Me faltaba ir, como le digo a mi familia, ir a la luna. ¿Cuál será el siguiente plan? Ir a la luna, porque me encanta ir más allá. Entonces siempre sentía como lo lograba todo, gracias a Dios, porque es meta que yo me propongo, meta que la logro. Entonces sentía que a la vez cuando alcanzaba una meta había una insatisfacción grande en mí y decía, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y a la larga me di cuenta que la insatisfacción venía porque realmente yo no estaba haciendo caso a mi interior. Yo estaba, como todo ser humano, porque es que habitamos una realidad física, vivimos en un mundo físico, por ende pensamos que esto es lo único que existe y solamente nos centramos en esa realidad. Más allá no hay nada. Pero para mí siempre había algo más allá de la realidad. Y esa era como mi antítesis, como mi contradicción, porque yo sentía que había esta realidad, que existía esta realidad, pero muy dentro de mí tenía cierta locura, que yo lo llamaba una locura, y veía más allá de la realidad. Entonces eso creaba mucho conflicto en mí. Cuando tú hablas de realidad, ¿qué es esa realidad? Digamos, ¿qué defines como realidad? Pues realidad uno lo puede definir como aquello que es visible y lo invisible. Esa es una realidad, porque si nosotros nos limitamos solamente a la materia, pues nos quedamos, como te estaba diciendo ahorita, a esta realidad. Pero para que esta realidad exista, hay más allá de esta realidad. Es decir, esta realidad existe es gracias a la energía que permite, gracias a su condensación y a su proceso digamos, como su proceso de cambio, de densificación, es que esta realidad existe. Entonces, ese choque entre esta realidad y lo que hacía que existiera esa realidad en mí era como un choque interno, y a veces yo sentía que era rara, porque de por sí tenía un llamado interno, veía, sentía cosas, soy muy intuitiva y esa era mi pelea, la intuición. Sí, claro, y digamos, eso responde a la ley de la polaridad. Si hay una realidad, tiene que haber una no realidad, llamémoslo así. Digamos, tiene que existir algo. Esto que estamos diciendo creo que está bien loco para las personas que estén muy cerca, pero sí, si hay una realidad, tiene que haber una no realidad, y esa parte desconocida es la que permite sobre todo cosas como lo que tú dices. Yo me propongo una meta y la cumplo. Hay una parte de tu historia que me parece muy interesante y creo que es un tema muy general para todo el mundo, y es, dices, logro metas y no pasaba nada. Y creo que todos de pronto vamos por la vida estallando metas: ser el gerente general, graduarme de medicina, especializarme en cardiología, tener un negocio que venda $1.000.000, ser mamá. Creo que tú lo dices en el libro, como ya tenía todo y de pronto, y eso es algo que a veces yo he pensado, creo que de pronto un hijo entonces será la luz de la vida, entonces vamos hacia allá. ¿Cómo se siente ese momento y qué es lo que tú empiezas a entender cuando dices, bueno, creo que ya estoy aquí donde se supone que tenía que llegar, donde se supone que la vida iba, y soy igual de infeliz? O no está tan divertido, o no está esa... Pues que es un poco lo que yo le digo a la gente, ¿no? Que J Balvin sufre depresión. Pues claro, porque lo que está afuera no lo iba... O sea, ser más famoso no lo iba a llenar, pero Ser más millonario, ser... era ese mismo problema. Entonces, ¿en qué momento estás en tu vida cuando sucede eso y qué es lo que pasa que te lleva allá? Como creo que ahí es donde tú das el paso a lo desconocido. Sí, realmente nosotros como seres humanos somos seres insatisfechos por naturaleza. Y nuestra lucha diaria es la insatisfacción. Nosotros tenemos que aprender a frustrarnos. Nosotros tenemos que aprender a estar aburridos. Incluso en la frustración, en el aburrimiento, es que salen las ideas más maravillosas. Esa idea justamente es la que nos va a catapultar al éxito, bien sea personal o bien sea también material, o los dos. Entonces nosotros como seres humanos, como somos
intolerantes a la frustración, intolerantes a la pereza, digamos, como a la, qué pereza estar acá no haciendo nada. Entonces me pongo a ver televisión, me pongo a esto, a escuchar, constantemente nos estamos saturando de cosas. ¿Para qué? Obviamente para evitar aburrirnos, evitar la frustración, y por eso es que constantemente estamos persiguiendo tantas metas. Y por eso es que actualmente sufrimos la depresión, la ansiedad, todo se ha incrementado, las enfermedades mentales se han incrementado drásticamente, es por nuestra insatisfacción y por nuestra incapacidad de frustrarnos, cuando la frustración es una gran maestra, tanto como el no tener que hacer nada, como el aburrimiento. Incluso cuando una persona, los creativos, por ejemplo, de Google, ¿qué hacen para que las ideas salgan, afloren? Pues se van a jugar, se van a sentar, se sientan, se ponen a leer. Es decir, en esos momentos incluso de ocio, de pausa, de quietud, es donde está realmente la creatividad, porque es donde aflora aquellas buenas ideas, aquellos proyectos que incluso nos van a llenar nuestro corazón. Entonces, como estamos tan insatisfechos, no sabemos valorar lo que tenemos, constantemente nos estamos proyectando y nos responsabilizamos cada día más para que esas metas, porque tenemos distorsionado el concepto del éxito, creemos que el éxito es lograr más en lo material, bien sea posición laboral, bien sea económica, etcétera, etcétera, o logros, ¿no? Medallas y medallas, títulos. Entonces, todo el tiempo estamos llenos de responsabilidades y de obligaciones y nos satura la vida. No tenemos tiempo para la quietud, no tenemos tiempo para no sentarnos a no pensar ni siquiera. Entonces, así estaba yo, viviendo aquí, viviendo acá, meta allí, meta allá. Bueno, no, pues, pero constantemente me sentía con este vacío en el corazón, porque decía, bueno, me gradué, soy esto, hago lo otro, incluso me casé, pensé que con mi hija se me iba a llenar este vacío, esa insatisfacción, y yo vi que, pues sí, pero no. Sí, soy feliz, porque eso, cuando uno es madre, a veces también dice, uy, pero qué rico esto que era mi meta, mi ideal de perfección, era mi ideal de felicidad, y resulta que ya no puedo dormir, ya estoy cansada, tengo mal genio, entonces realmente no era como tan chévere. Pero aparte de eso, no solamente llegó la maternidad, llegó a mi vida mi hija, sino que también llegó a la par con mi hija la enfermedad. Y yo siempre había sido muy sana. Yo escasamente me daban gripas y cosas así, pero siempre fui muy sana. Resulta que cuando nació mi hija, se me despertó una enfermedad autoinmune que prácticamente me estaba literalmente matando. Mi médico me dijo, estás muy mal, el pronóstico es devastador. Y cuando a ti te dicen eso y estás pues joven y eres madre, prácticamente mi hija tenía un mes de nacida cuando mi médico me dijo, eso fue como el análisis que yo le hice, es di vida, pero estoy perdiendo la mía. ¿Qué es esta contradicción para mí? No se suponía que aquí era donde yo por fin iba a ser feliz, porque ser mamá, entonces el amor más grande que uno pueda sentir, y sí, pero a la vez también está teniendo un sufrimiento, quizás uno de los sufrimientos más grandes que tenga o que tiene el ser humano, que es afrontar una pérdida, perder la salud. Es muy difícil. Yo creo que hay dos situaciones muy difíciles para los seres humanos, y es perder la salud y perder un hijo. Yo creo que esas dos experiencias son las más devastadoras para el ser humano. Y esa la estaba viviendo yo. Cuando mi médico me dijo, mira, lo único que podemos hacer es darte esta pastilla que evita que la enfermedad avance tan velozmente como lo estaba haciendo, porque en cuestión de un mes yo ya estaba incapacitada, estaba inflamada, mejor dicho, anticoagulada tenía que estar, porque mejor dicho, no hablemos de pena. Estaba así, es que las enfermedades autoinmunes son tantas, como más o menos 1500 enfermedades autoinmunes, entonces con un diagnóstico ubicar una enfermedad en tal enfermedad es muy difícil, porque todas se parecen, pero entonces uno lo que pasa es que tiene que esperar a ver qué síntomas más salen, a ver en cuál encaja. ¿Sí? Entonces yo estaba así, tenía una enfermedad autoinmune que podía ser lupus, esclerodermia, podía ser esta, la otra, ¿verdad? Que eso suma un estrés más, porque también es... ¿Qué tengo?
Exacto, exacto, como ¿Qué me tengo? siento mal y usted que se supone que es el médico tampoco tiene idea en este momento, pues no porque no sepa, sino porque hasta ahí vamos con la ciencia y eso le suma un estrés más a lo que estás viviendo. Claro, entonces súmale la maternidad. Me estaba inaugurando como madre, no sabía lactar, no sabía sacar gases, no sabía nada y tampoco sabía cómo morir. ¿Sí? Porque me estaba preparando para ser mamá, y pero también a la par para morir. Pues todos nos vamos a morir, pero cuando a ti te dicen tu fecha de caducidad ya está próxima, uno empieza a verla más de frente, ver que la realidad ya se me está haciendo una realidad, se me está manifestando eso que para todos va a ser una realidad en algún momento. Entonces, cuando mi médico me dijo, no hay nada para hacer, solamente esta pastilla que evita que avance tan rápido, no hay que lo cure, si esto sigue así, entonces vamos a tener que hacer quimioterapia, en fin, dije, ok, en cuestión de 15 días. Mejor dicho, fui, a los 15 días tenía que volver a ver, a hacerme exámenes y todo. Entonces ahí era de esa Luisa que había vivido gran parte solamente enfocada en la materia, negando aquello que estaba tras bambalinas de la materia, dice, ok, entonces si me voy a morir, por lo menos quiero morir feliz. No quiero morir desde la victimización, no quiero morir desde el drama, no quiero que mi esposo tampoco me recuerde como un melodrama ni y está bien, es decir, que me viera vulnerable era muy bien, yo no me estaba haciendo la fuerte, lo que quería era que en mi interior, en lo posible, tuviera paz. No una paz ficticia, no un positivismo tóxico, sino una paz verdadera en donde yo pudiera encontrar la aceptación a un proceso. Yo no me quería seguir resistiendo a la realidad, porque es que cuando yo me puse a indagar acerca de qué eran las enfermedades autoinmunes, era que mis células prácticamente están confundidas y me estaban atacando. Y yo dije, pero ¿por qué se confundieron mis células? ¿Qué la llevó a esto? Yo estoy creando una lucha interna. ¿Qué llevó a mi cuerpo a tal daño, a tal manifestación? Cuando el médico dijo, te hacemos esto, no hay nada más desde la ciencia, dije, ok, perfecto, entonces, ¿qué puedo hacer yo por mí? Para morir como quiero, feliz, en paz, en aceptación. Por lo menos para llevarme ese recuerdo, no sé a dónde, y que mi familia también se quede con ese recuerdo. Mi hija bebé y mi esposo, pues que se quedara con ese recuerdo. Entonces empecé a autoobservar como había una lucha interna en mi interior que llevó a mi cuerpo a tal guerra si yo de por sí no he sido una persona conflictiva. No me gustan las peleas ni el conflicto, pero entonces entendí que había una lucha interna. ¿Y cuál era esa lucha interna? Aceptarme. Yo no me quería aceptar. Y como no me quería aceptar, empecé a observar todos mis pensamientos. Esto hace ¿cuántos años? 13 años y medio, 14 años, era prácticamente desconocido acá. Entonces, ahora actualmente es que tenemos muchísima información. Está la epigenética que muestra que los genes cambian y que nosotros podemos activar y desactivar genes y que nosotros podemos cambiar nuestras redes neuronales y demás, pero eso era un desconocimiento antes. Uno no encontraba casi información en esa época. Entonces, intuitivamente empecé a autoobservarme, cosa que nunca había hecho. Yo meditaba desde muy joven, desde los 11 años, pero por cosas del mismo destino y de la misma realidad había dejado de meditar y también así tenía que ser el proceso, es tal cual es. Nada es correcto ni incorrecto. Entonces, a observar mis pensamientos y empezaba a ver cuánto me maltrataba, cómo me hablaba, qué pensaba de mí. Y cuando vi todo lo que pensaba de mí, dije, no, con razón, mi cuerpo está tan confundido, yo no me amo. Con razón, entonces empecé a reprogramar mi mente sin saber en ese entonces que era una reprogramación, porque no, eso no lo había encontrado en internet. Y lo que dije, ok, perfecto, ese es el pensamiento y qué emociones tengo también, porque es que cuando pensaba se activaba la emoción o cuando cualquier cosa en el exterior pasaba, mi cuerpo se activaba, entonces todos los mecanismos de defensa se activaban y yo me ponía en modo supervivencia. Entonces todo eso lo empecé a ver. Dije, ok, acá hay bastante que trabajar, pero bueno, por lo menos tengo cuánto tiempo, dijo el médico. Ah, ok, Hagámosle lo que más se hagamos lo pueda. que más pueda. Entonces empecé a reprogramar. Y reprogramar, es que uno piensa que a veces que la reprogramación es algo fuera de nuestras manos y es simplemente, por ejemplo, mira,
si iba en un trancón, algo que siempre doy este ejemplo porque es muy claro y con eso ya lo entendemos y es muy fácil. Yo empecé a ver, incapacitada y todo, ¿no? Porque me dolía todo, cargar a mi hija con las manos así hinchadas, no me servían los zapatos, tenía que usar zapatos de velcro porque los pies eran una vaina así. La sangre no circulaba, yo era con las manos moradas, bueno, en fin. Entonces, una vez que yo estaba manejando, porque no dejé de hacer ninguna actividad, es decir, era compasiva conmigo, pero yo dije, la vida continúa, y yo trataba de hacer absolutamente todo desde mi incapacidad, pero sin ser irresponsable, ¿sí? Y una vez iba manejando, cuando me metí por un trancón y dije, ok, me dije, qué bruta soy. Y dije, ¿cómo así qué bruta? No, Luisa, tú no eres bruta por haberte metido por este trancón. No te preocupes, está bien, este fue el camino que escogiste y está bien la decisión que tomaste. Entonces en ese momento vi como mi cuerpo pasaba del estrés a la tranquilidad, a la paz. Mi sistema nervioso entraba en calma. Dije, ok, así es que yo me quiero sentir. Entonces empecé a ver cada vez y a practicar que cada vez que eso requería estar en plena conciencia todo el tiempo, porque como mi reloj estaba más veloz que el resto de la humanidad, sí. Tenía un contrarreloj para mí, entonces yo era 100% en lo posible muy consciente de todo lo que pensaba, todo lo que sentía, porque yo quería que mis células inconscientemente, es decir, yo decía, voy a hacer que mis células cambien y decía, no, quiero morir en paz. Mi objetivo era estar en paz. Entonces, como mi objetivo era estar en paz, yo no le metí esa carga ni esa expectativa que mi cuerpo se sanara. Y esa aceptación que me parece, es que lo estoy pensando aquí, digamos, admirable, o sea, en el momento de decir, listo, me voy a morir. Porque otra persona lo que va a decir es, no, quimio, y de pronto me voy para Estados Unidos, y sigamos, y doctor, no, y eso también genera un estrés, y creo que tú haber tomado esa decisión de decir, listo, pues si yo tengo que dar un paso a morir, dejar una bebé que de pronto no se puede valer por sí misma todavía, un esposo, ilusiones, metas, esa entrega, esa rendición, creo que hace la diferencia en ese proceso, porque ya el problema no es que me voy a morir, ya eso va a pasar. Entonces ya más bien venga cómo caminamos hacia allá, que lo que tú decías un poco, todos sabemos que nos vamos a morir y lo más paradójico es que todos actuamos como si no nos fuéramos a morir. Entonces tomamos, fumamos, abusamos de comidas, de viajes del cuerpo, no dormimos. Y ya cuando nos enfrentamos a esa realidad como que decimos, pucha, ¿qué va a pasar ahora? Y veo como pensar eso y decir, bueno, voy a estar en paz. Y digo, pero ¿cómo está uno en paz? No está uno en paz sabiendo que le van a cortar el agua. ¿Cómo está uno en paz sabiendo que se va a morir? No fue fácil, pero cuando uno se propone una meta lo puede lograr. Sí, yo creo que esa es la gran búsqueda de todos los seres humanos. Confundimos el éxito con la paz. El éxito es tener paz. Exacto. Para mí ese es el éxito, ¿sí? Y ya el resto vendrá por añadidura. Incluso lo que tú has dicho, mi meta, donde enfoqué mi energía, mi atención, fue estar en paz. Entonces, eso hizo que mi cuerpo no se cargara más con la responsabilidad de me tengo que sanar, sigo en lucha. Claro. ¿Sí? ¿Me explico con ello? Sí, la rendición. Empecé a ver que la enfermedad no era mi enemiga, sino que realmente esta enfermedad vino a enseñarme lo que tenía que aprender, que estaba mal en mí. Estaba mal en mí la forma en que yo me trataba, la forma en que me hablaba, qué pensaba de mí, lo peor. Y todos tenemos tantas cualidades, virtudes, pero no creemos en nosotros y no sabemos amarnos. Todo el tiempo estamos más enfocados en que los demás nos amen que en amarnos. Y es esa meta y es esa obsesión de buscar ser amados en el exterior lo que crea tanta resistencia en la aceptación de lo que realmente somos. Entonces, cuando yo empecé a modular mi pensamiento, a reprogramar todo esto que no era otra cosa, sino decir, ok, está bien que me haya dicho bruta, no hay nada malo en esto, está bien, estoy aceptando mi humanidad, estoy aceptando ese ser que se siente insuficiente por haber cogido o elegido un camino que no era el fácil, el correcto, y eso estaba bien, pero eso no quiere decir que yo pierda quién soy, que pierda esa esencia que soy yo realmente.
Y a la par con esto, empecé nuevamente, retomé la meditación y lo que yo hacía en meditación era sentir amor. Es que nosotros ya nos hemos olvidado de sentir. Lo que estamos acostumbrados ahora es a sentir miedo todo el tiempo. Entonces se nos hace muy difícil sentir realmente paz, llevar nuestro cuerpo a la relajación, llevar nuestro cuerpo a la paz. Y dentro de esa aceptación que tú dices, como yo había visto que mi enfermedad era que las células se habían confundido por la forma en que yo pensaba de mí, entonces dije, ok, perfecto, la enfermedad realmente no está en mi contra y realmente no vino, es decir, hay un daño físico, pero no vino a matarme, vino a mostrarme que yo me he matado. Y a poner, yo creo que un deadline. Claro. Que dice, bueno, o haces esto, y pues la muestra es que 13 años estás acá. Y yo pienso lo mismo, la enfermedad, creo que hay un libro o algo que es la enfermedad como camino. Como camino. La enfermedad al final nos viene a mostrar eso que nosotros ya no quisimos aceptar. Entonces, desde una filosofía como la biodescodificación, cuando uno trabaja un cáncer o estas cosas, hay muchas miradas que son, algo dentro de mí tiene que morir para yo poder vivir, que es un poco ese tema de autoinmune. Algo de mí tiene que morir para yo poder seguir. Y digamos, ya hoy 13 años, tú dices, pues, re fácil. Tenía que morir esa Luisa que no aceptaba y hacerlo, pero como dicen, vaya, hágalo. Re fácil, se vivió, costó. Claro, pero tú lo ves y dices, era muy sencillo. Era cambiar. Era hacer ese giro hacia donde empezaste a cambiar. Era amarme. Exacto. La palabra es amarnos. Tan sencillo como eso, exacto. Tan sencillo como eso. ¿Qué había que hacer? Amarse. Tan sencillo, pero a la vez tan difícil. Porque como no sabemos ya sentir amor. Porque nos evadimos, como tú dices, con la televisión, con las cosas. Y es un poco lo que te lo iba a decir ahorita. La pandemia y este momento en el que estamos de la vida, donde la pandemia, porque sube las enfermedades mentales y esto, pues porque ya no tenemos cómo evadirnos. Ya tenemos que vivir con una pareja que nos casamos hace 3, 4, 5, 10 años, pero como nos la pasamos en la oficina, de ahí nos íbamos a tomar trago, el domingo compartíamos un ratico. Ahora me tengo que aguantar esta vieja que sí. Ni conozco, ¿cómo así? Tal cual. Está grita y mis hijos son un desastre, ¿y por qué no están en el colegio? Y fue como el primer llamado del universo. Y creo que vamos para el segundo, porque estamos en un tema, es un tema bien polémico para no meternos, pero cuando empecemos a no tener luz, a no tener agua y otra vez sin internet, todos así en la casa, y sí, sin ese nada. día nos vamos a enloquecer, porque tampoco es que porque uno se dedique a eso también uno también se distrae y ve sus cosas, pero hay herramientas. ¿Cómo entonces sales de ahí y qué papel jugó el ego en ese proceso de ahí en adelante? Entonces fíjate que a la par que meditaba, que autoobservaba mi ser, mis pensamientos, mis emociones, que empecé a tratarme, como yo le digo a mis pacientes o consultantes, trátate bonito, con responsabilidad, pero trátate bonito. Es decir, el hecho de que yo me trate bonito, ok, Luisa, está bien, cometiste un error, estás aprendiendo, no quiere decir que yo vuelva a hacer el error, que yo vuelva a caer en el error. Quiere decir que yo tengo que tomar la responsabilidad y estar atenta para que en algún momento, cuando eso vuelva a suceder, yo sepa qué hacer. Entonces es una responsabilidad amorosa. Prácticamente estoy aprendiendo a criarme amorosamente, tanto como debemos aprender a criar a nuestros hijos. Entonces yo estaba en esa reeducación. A la par, cuando yo meditaba, cuando me trataba bien, cuando me amaba, permitía a mi ser que aflorara realmente, que mi esencia, que esa esencia Luisa que me caracteriza y que me hace quien soy, saliera, empecé a sentir que toda la sintomatología disminuía. Entonces dije, esto funciona. Fui al médico y los exámenes iban mejor. Y después volví, iban mejor. Cuando ya después terminé sin nada, me quitaron el médico me dijo, sigue tomando esta droga. Ya después cuando volví a un examen me dijo, ok, Luisa, estás curada. ¿Qué hiciste? Lo que has hecho, síguelo haciendo. Y yo, esta vaina funciona. Y si funciona para mí, funciona para todos. Sí, porque yo no soy un ser único, especial. No, todos tenemos la misma esencia innata, pero hay que aprender a descubrirnos. Y sobre todo ese viaje es de amor, no más, de amor. De aceptación de nuestra humanidad, de esa humanidad que siente, que llora,
que piensa negativo, que sufre. Esa es realmente nuestra humanidad. Cuando ya empecé a sentirme tan bien, que ya prácticamente clínicamente estaba bien, dije, no, a ver, esto la gente cómo no lo sabe. ¿Cómo no hemos podido contar o cómo es que de esto no hay información si nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos? Es decir, yo llevé a mi cuerpo a la destrucción, pero también tuve ese poder de reversar esa destrucción. Tengo que compartir esto. Y afortunadamente yo siempre he tenido todo el apoyo de mi familia, tanto esposo como mis padres y demás. Entonces cuando dije, dejo de ser abogada para ser terapeuta, dijeron, ok, muy bien, porque pues ellos fueron también testigos de todo ese proceso de enfermedad. Dije, pues claro, tienes que ayudar, tienes que compartir este mensaje. Muchas personas pueden morir y no darse cuenta de que tienen el poder para cambiar. Eso te iba a decir, digamos, es un poco la motivación también de hacer este podcast y este proyecto, porque cuando yo empecé a entender y a ver que sí, el cáncer es gravísimo, pero hay gente que se ha sanado, las enfermedades autoinmunes, hay gente, y ver que de pronto hay otra persona al mismo tiempo que tú que no logró hacer ese nivel de conciencia porque no le correspondía, por muchas cosas, porque pronto era un maestro para su familia. O sea, hay muchas cosas también que juegan. Esto es un parque que hay que mirar muy completo, pero saber que esa persona que ese día entró contigo y de pronto tuvo el mismo conflicto en otro lugar del mundo, sí se fue, porque no aceptó, porque no amó. Entonces también, ¿cómo decir? Fue pucha, hay una herramienta que es tan intangible, pero tan poderosa, que prácticamente la gente se está matando porque quiere. Sí, sí, y eso hay que también comprenderlo. Mira que ahorita lo que tú me dices, mi primer paciente fue una mujer y todavía y siempre la recordaré con mucho cariño. Me llamaron cuando empecé a hacer consulta de cómo podíamos entrenar nuestro cerebro, nuestro cuerpo para poder volver a sentir amor y llevar el cuerpo a estados alterados de conciencia, básicamente. Entonces me llamaron por referidos, que casi todos mis pacientes han sido así. Me llamaron, mira Luisa, necesito que atiendas a la hermana de un amigo, no sé qué, está con cáncer. Y cuando ella va llegando al consultorio, claro, la veo yo pues llegar con su peluquita y flaquita, porque ya estaba pues en una quimio muy fuerte y estaba muy avanzada la situación. Cuando hablamos en consulta, ella me dijo, ¿me voy a sanar? ¿Me voy a sanar? Yo le dije, sí, te vas a sanar. Pero la sanación es diferente. No siempre es una curación. Y cuando me volvieron a llamar, porque el proceso de ella ya estaba tan avanzado, imagínate, mi primer paciente, es que eso es lo que yo pensaba. Mi primer paciente, y me ponen de frente el miedo más grande que yo tenía. Que era que yo puedo hacer algo por ti. No, ni siquiera. Me estaban mostrando, afortunadamente siempre he tenido como separar, ¿no? El objetivo. Uno no es quien hace el objetivo. Yo puedo darte toda la información, pero ya la responsabilidad es tuya. Yo hago hasta lo que más pueda humanamente, pero el desenlace no me compete a mí. Porque si yo quiero involucrarme en el desenlace, es como si yo estuviera asumiendo que soy prácticamente un dios, y yo no soy un dios. Y lo que te decía ahorita, el desenlace, y lo que tú acabas de decir, el desenlace también puede ser la muerte. Exactamente. Entonces, luego me llaman y que quiere que ella, pues que yo la visitara a la clínica porque ya estaba pues desahuciada. Y voy, la visito, me siento con ella en la cama y me dice, Luisa, ya entendí cuando tú me dijiste que mi proceso de sanación era diferente. Y yo, ¿qué entendiste? Me dijo, la paz es infinita. Le dije, muy bien, ese era el objetivo. Time to go. A mí eso me parece muy duro y yo tengo una persona muy cercana que es alguien que tengo, digamos, como mentor de biodescodificación. Y cuando empecé en la biodescodificación como muy entusiasta con el tema, y ella me cuenta que un día fue a hacer una biodescodificación así a UCI y al otro día el paciente se murió. Y entonces entra ese conflicto mío de decir, pero no, ¿cómo así? Lo que te acabo de decir, no, la gente puede sanar y también hago esa retrospectiva, y digamos, con lo que tú me estás contando, y es la sanación no siempre es física, pero sí siempre va a ser emocional, espiritual, llamémoslo.
que va a ser esa parte, y como que también ahí ya entonces, digamos, lo empecé a madurar en ese sentido, empecé a entender, y que es algo muy importante que la gente sepa, y es que iniciar un proceso te garantiza una transformación, pero también depende de ti, de Dios, de un montón de cosas ya muy, muy, muy que no hacen parte de nosotros, sino de ese Dios, de ese universo, de esa energía, de todo lo que estemos viviendo, si se va a lograr o no se va a lograr. Pues porque también considero que pues un hijo se tiene que morir porque sus padres tienen que aprender algo que no hay otra forma de aprender, que el amor es eterno. Entonces, pues un hijo si se muere, creo que la muerte siempre muestra que el amor es eterno. Si tú mañana no estás, tú igual te amas a tu mamá y la lloras todos los días porque ya no está. Y eso hace parte también de soltar ese ego. De aceptar nuestra humanidad, que es frágil, vulnerable y que no es infinita, es finita. ¿Qué es el ego? Bueno, pues entonces fíjate que en todo ese descubrir de cómo relacionarnos, cómo nuestro cuerpo está tan relacionado con nuestra mente y con nuestra parte sintiente, el sentir amor, pero también el sentir miedo, fue entendiendo que el ego es todo. Que es que si vamos al origen etimológico del ego, ¿qué significa ego? Es yo, es yo. Pero ¿qué es el yo? Desde mi verdad, ¿no? Porque podrán existir verdades que se opongan a la mía y está bien, porque yo no tengo la razón absoluta, simplemente sintonizo, vibro con esto y esta es una información que resuena para mí y que a mí me ha ayudado, entonces como es lo que yo he puesto en experiencia, por mi propia experiencia de vida, pues es lo que comparto. Mal haría yo de leerme un libro y compartir la información está allí del libro porque no la he sentido yo. Pero la experiencia sí me da a mí ese, digamos, como esa autoridad innata para decir, oye, mira, esto puede ser un camino y te puede servir. Si te resuena, si vibras con eso, úsala. Esto es para ti, úsala. Entonces, dentro de ese yo es la conciencia de individualidad. Es la conciencia que nos permite saber que somos seres humanos, que somos seres individuales. Soy un ser individual a ti. Es esa conciencia que nos permite tener, habitar en un cuerpo físico. Es la conciencia que nos permite habitar un cuerpo físico. Es la conciencia que también nos permite saber quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Porque si yo no tengo ego, no sé qué me gusta el pan con un capuchino. Gracias a ese conocimiento del yo, de mí, es que sé que me gusta el pan con cappuccino y me encanta, como me encantan las ensaladas, o no me gusta, por ejemplo, la cebolla. Gracias a esa conciencia de mi individualidad, sé que quiero, sé que no quiero. Sé también qué metas quiero y sé qué cosas no quiero. ¿Sí? A la vez es el maestro en la línea de tiempo, porque como estamos aquí en una experiencia terrenal, pues tenemos un reloj, tenemos un tiempo y tenemos un espacio. Entonces es el maestro que nos ayuda a ubicarnos en una línea temporal, porque gracias a esa conciencia de individualidad yo te puedo decir, ¿qué hora es? Ah, son tal hora, ¿sí? Tanto como nos ubica en un presente, ¿qué hora es? Tal, ¿qué fecha es hoy? Ah, ok, es un presente, estoy en el hoy, pero también me ubica qué hiciste hace 14 años. No, en tal paseo, en tal viaje, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te fue? Recordar el pasado, también proyectarnos hacia el futuro. Entonces es una conciencia que nos permite vivir. Es la conciencia de la individualidad del ser humano, de su historia. Sin ego no hay historia. Entonces por eso es que tenemos que comprender que el ego, porque lo hemos estigmatizado mucho, prácticamente lo hemos satanizado, que el ego es lo malo, porque es que no hemos visto que aquello que supuestamente señalamos, juzgamos de malo, nos vino a enseñar hacia nosotros. Porque solamente nos limitamos a ver un punto en la pared. Cuando la pared está toda blanca, entonces nos sesgamos solamente en ver, ay, quedó allí la mancha de la mosquita que se paró. Pero mira la pared blanca, mira cómo está de linda, mira cómo el cuadro luce allí de lindo. Claro, porque solamente desde nuestra inconsciencia, desde nuestra, perdón lo que voy a decir, ignorancia,
solamente vemos al ego desde el punto negativo que tiene, porque todo tiene una carga positiva y una carga negativa. Es decir, la felicidad es excelente, pero tanta felicidad, éxtasis causa un infarto. ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos ver que realmente el ego, sin ego no somos nada. ¿Mm? Sí, y el ego al final creo que también nos protege, pero pues Claro. también se volvió un tema como el ego es malo, el ego es malo, el ego es malo, el ego es malo, el ego es malo. Entonces como que decimos, ah, no, el ego es el que me tiene jodido prácticamente. Porque no hemos aprendido a relacionarnos con el ego. Entonces ahí es cuando la enfermedad, ¿a qué me llevó? A aprender a relacionarme con el ego, con ese yo mío del punto negro en la pared. Es decir, el ego me llevó a ver mi punto negro, a afrontarlo, a meterme ahí para aprender a relacionarnos con mi oscuridad, aprender a relacionarme con mi propia oscuridad, porque veía mi oscuridad como el punto y no veía mi oscuridad en su totalidad, ¿sí? Entonces, volviendo al ego, el ego realmente es un maestro de conciencia, tanto como lo es la enfermedad, pero es nuestra resistencia la que hace que eso se torne malo, ¿sí? Entonces, el ego básicamente lo único que nos quiere enseñar es a relacionarnos con el miedo. Es decir, si nosotros, gracias al ego, tenemos conciencia de individualidad, ya al sentirnos seres individuales, pues tenemos que estar atentos de cualquier peligro o amenaza, como estabas diciendo allí, ahorita, que trata de protegernos. Claro, porque esa conciencia de individualidad tiene que subsistir. Y esa conciencia de individualidad la tenemos todas las especies. Mira un perrito, mira un animalito, tiene conciencia de individualidad, entonces está alerta. Y esto ya está en nuestro ADN, esto ya es instintivo. Pero a la larga, lo que quiere realmente el ego es enseñarnos a relacionarnos con ese miedo. Lo que el ego nos hace despertar en nosotros es miedo. Y por eso es que es el gran maestro de conciencia, es el gran maestro de conciencia del miedo. El ego quiere enseñarnos a relacionarnos con el miedo para que en lugar de autodestruirnos, nos lleve a nuestra autotransformación. Para condensar todo esto y cerrarlo, sé que es poco tiempo lo que te decía para contar todas estas historias que me parece fascinante. Tienes una sabiduría, una claridad muy, muy, muy bonita que me gusta mucho. Eh, ¿Qué herramienta, qué tip, digamos, o qué tres herramientas, tres tips le darías a una persona? Es que la palabra no es dominar el ego, pero creo que es de lo como se habla, para dominar, para trabajar, para sentarse con ese ego y decir, venga, usted y yo somos panas, ¿sí? Usted no me jale para allá y yo lo trato de jalar porque es que entonces el yo tengo y entonces no venga, que es que eso es malo. Entonces, ¿cómo hacer las paces con ese ego para de pronto vivir presentes y tal vez experimentar esa paz y que de pronto ese sea el camino para alguien para empezar a desarrollar? ¿Cómo remar para el mismo lado? Exacto, sí. ¿Cómo dejamos de jalar para allá, jalar para acá, aceptar que somos amigos, que nos sirve? Porque pues no lo puedo echar de mi vida porque si no nos volveríamos muy vulnerables, muy disociados de la realidad y de muchas cosas. Y que eso de pronto ya las personas a experimentar esa paz donde ellos de pronto digan, ah, wow, de esto es lo que estaba hablando Luisa. Este es el estado donde yo quiero estar siempre. Pues básicamente, esto es un entrenamiento. ¿Qué vinimos a hacer acá a este planeta? A entrenar la mente. Pero pues nosotros no estamos en un monasterio cantando mantras todo el día, sino que estamos aquí en la selva humana Con de las la realidad. distracciones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aprender a estar presente. Y para eso, pues las prácticas de mindfulness son excelentes. Entonces, si puedes practicar mindfulness sería ideal. Lo puedes hacer, el mindfulness sobre tus pensamientos. Entonces, es estar atento de la forma en que te estás hablando, cómo te tratas. ¿Cuántas cosas negativas te dices a ti en el día? Una vez hice un experimento por algo de un maestro que nos dieron 3 bolsitas. Y esto me parece súper bonito porque ahí es cuando uno ya materializa lo inmaterial. Los pensamientos son inmateriales. Nosotros no sabemos cuánto pensamiento negativo tenemos en nuestra cabeza. Científicamente se ha demostrado, se ha comprobado que tenemos alrededor al día de entre 60.000 a 70.000 pensamientos diarios.
de los cuales el 80% son negativos. Eso quiere decir que tan solo el 20% es positivo. Es decir, todo el día estamos pensando o mirando solamente la marca en la pared y no vemos toda la amplitud del panorama. Entonces teníamos 3 bolsitas, una bolsita blanca y una bolsita con pepitas negras, una bolsita con pepitas blancas y una bolsita con pepitas negras y otra bolsita vacía. Entonces, cada vez que yo me hablaba de manera negativa, metía una pepita en la bolsita. Cada vez que yo me decía un pensamiento positivo, obviamente desde mi entrenamiento, metía una pepita negra y una pepita blanquita. Entonces ahí ese ejercicio me sirvió mucho para ver cuántos pensamientos realmente yo tenía al día, y eso variaba mucho. Un día tenía más pensamientos, más activa mentalmente, más racional y más egocéntrica en ese momento estaba, y al otro día ya estábamos más pausada. Entonces, el básico y es fundamental observar los pensamientos. De la manera en como yo les contaba que estaba en el carro y me decía, ay, qué bruta, cómo me metí. Fue un pensamiento, no tienes que meter pepitas, pero entonces, aquí me traté mal. En ese momento tú estás cambiando la química de tu cuerpo hacia lo negativo, hacia la enfermedad. Entonces, aquí me hablé mal, ok, me perdono por haberme hablado mal, por hablarme mal. No soy bruta por esto, me amo y me acepto tal y como soy. Ok, y sigue tu camino. Entonces, estar muy atento al pensamiento. ¿Cuántas veces, cómo te hablas al día? ¿Qué sientes hacia ti? ¿Qué piensas de ti? Eso es fundamental, porque estás entrenando tu mente a dejarte de ver como un mosco en la pared, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ojalá empezaras a respirar, porque la respiración también es fundamental. Nos enseña a estar en quietud, nos enseña a llevar el cuerpo a la tranquilidad, ¿sí? Incluso a aprender a aislarnos, a abstraernos de este mundo tan arrollador de estímulos. Otra cosa es que podemos empezar a bajarle el volumen al drama, bajarle el volumen a la victimización, bajarle el volumen a la sobredimensión. Cualquier cosa nos pasa y nos dicen algo, entonces bajarle a la sobreexcitación, sobreestimulación, sobredimensión de las cosas que nos suceden. Empezar a aceptar con pequeños pasitos hacia la aceptación, hacia esa entrega, hacia esa rendición. Y bueno, es el camino, ojalá lo pudiéramos resumir en 3 sencillos pasos, pero para mí, autoobservación de pensamiento y emoción, respiración, ¿sí? Y bajarle el drama a la vida. En una frase muy sencilla, para terminar, ¿por qué leer tu libro? Bueno, porque básicamente yo traté de hacerlo como si fuese una novela, ¿no? Entonces dije, es más fácil, porque a veces esto tan teórico, tan, digamos, filosófico puede ser el camino de conciencia un poco denso en conceptos, que es la aceptación, que es la entrega, y entonces esto a veces como que choca. Lo que hice fue desmenuzarlo, hacerlo como me gustaría que me hubieran entrenado a mí, me lo hubieran dicho, conciencia para dummies, porque no es fácil todos estos temas que estamos hablando, entenderlos. Esto es un tema que requiere profundización. Cogí mi historia personal, no porque fuera algo pues como para ponerlo allí, ni desde el drama ni de la victimización, porque como quería transmitir el mensaje, mira, yo me llevé a la enfermedad, pero también hice lo otro, pude recrear un milagro porque experimenté lo que soy, amor, y el amor todo lo puede. Entonces, básicamente es una historia real que trata de resumir y de poner en términos prácticos para dummies, como me gusta a mí, ¿sí? Un camino hacia, yo creo, el amor, hacia la paz. Excelente, Luisa, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentran las personas en redes sociales? Bueno, mi página es www.templomágico.com y las redes son templomágico, @templomágico. Bueno, Luisa, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que esto es Desprográmate. Recuerden suscribirse para tener más invitados, mejor producción. No nos crean nada, simplemente lleven a la práctica todo lo que les estamos diciendo. Miren qué funciona, qué no funciona. Creen su propia realidad, su propia espiritualidad, sus propias prácticas. Si es meditación, meditación. Si es Dios, es Dios. Pero al final vivan la vida de sus sueños, vivan la vida como quieren que sea. Y háganse responsables de esas decisiones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, chao.